A ver, eh, eh, a ver, por más que se trate de, inicialmente el administrado indica que mis coordenadas fueron tomadas en PESAT 6, lo que me ha llevado a un error, y eso puede decir que mi coordenada debe ser a 1 kilómetro. No, señores, eso no es posible, porque la transformación de PESAT 56 a WGS 84, exagerando, puede ser 400 metros, más no. Entonces, error por la 16.12 no debe implicar el desplazamiento de la actividad minera. Yo no puedo, si yo me he inscrito en un derecho minero A, no puedo decir por error estoy haciendo actividad minera en el otro lado, en B. No implica el desplazamiento de la actividad minera. Hay que tener en cuenta que el minero se inscribió para realizar actividad minera en un punto y asimismo lo ha declarado en su IGAFON. Y no puede pedir, aunque sea en el mismo derecho minero, en un extremo del otro derecho minero, decir que aquí voy a desarrollar actividad minera y voy a iniciar actividad minera. No puede ser eso. No implica que inicie una actividad minera. Nosotros debemos tener en cuenta que cuando se inscribió, el minero ya venía desarrollando actividad minera, no que va a iniciar actividad minera. Ya eso tengamos en cuenta. Ya. Ya, pasamos a ver a otra causal de modificación. La modificación de oficio. ¿Cuándo se puede dar una modificación de oficio? Este presupuesto sobre todo está dado o dirigido para que la administración pública pueda rectificar los actos administrativos que ha podido emitir y en ahí posteriormente ha podido advertir que se ha cometido una omisión o un error respecto a la información que hemos podido manejar dentro de un acto administrativo. Entonces, a priori solamente es se podría decir, a iniciativa nuestra. Sabemos que en muchas oportunidades los mineros también han pedido la modificación de oficio. Entonces, si vemos de que ese pedido que nos están diciendo que nosotros actuemos de oficio porque hay información que en el REINFO se haya podido, tal vez trasladando la información de un documento físico al sistema, entonces ahí podríamos acoger el pedido y podemos hacer una modificación de oficio. Pero si vemos de que se trata de un pedido, de una modificación respecto a la declaración que tal cual el minero lo ha declarado, pues no podría caber eso, ¿no? El pedido tendría que ser a pedido de parte. Eso está establecido, ahí está. Si ustedes ven todas las causales, en la parte inferior derecha está donde está previsto esa causal para modificar el registro. Posteriormente tenemos la causal de modificar el nombre del derecho minero y el código del derecho minero, pero cuando el minero ha decidido o tiene previsto trasladarse del derecho minero donde se ha inscrito a otro, ¿no? Que puede ser dentro de la región o puede ser en otra región. En este caso, si es que el minero se va a trasladar a otra región, estando inscrito en Puno, por ejemplo, se va a trasladar a Cusco, entonces competen a hacer ustedes, ¿no? Ahora, si es viceversa, de Cusco quieren venirse a Puno, quien va a conocer el trámite tendría que ser Cusco. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para esto? En este caso, además de tener en cuenta lo que establece el párrafo 16.4, también hay que tener en cuenta el precedente administrativo de observancia obligatoria emitido por el Consejo de Minería mediante resolución 503-2019-EM. A través de esta resolución, el Consejo de Minería ha dado ciertos criterios, ¿no? Y también ha advertido que al momento de presentar la solicitud también debe tener en cuenta estos requisitos que vamos a pasar a señalar. Uno, que debe tener el escrito,
debe presentar un escrito exponiendo la razón por la cual se va a trasladar, ¿no? Puede ser porque, no sé, se le acabó el mineral, no puede suscribir contrato, etcétera, ¿no? Puede haber ahí miles de razones. Otra es, en el escrito debe indicar el número de la resolución que otorga se ubica el derecho minero donde se ha inscrito. En el caso de que el derecho minero en donde se haya inscrito estaba en petitorio, entonces no tiene razón de ser, pero también tendrá que indicar, ¿no? No se indica el número de la resolución porque el derecho minero quedó en petitorio. También debe indicar el número de la resolución del derecho minero a donde se quiere trasladar, ¿ya? Y también debe adjuntar el cargo de recepción de la presentación del ligafón del aspecto correctivo y el cargo de recepción del ligafón correctivo y preventivo del área donde quiere solicitar su traslado, ¿no? Aquí, por ejemplo, hemos advertido en algunas oportunidades que a veces el minero presente el ligafón. No, el ligafón no. Lo que tiene que presentar el cargo. Puede ser, ustedes saben ya, lo pueden presentar de manera física ante la misma DREN o lo pueden subir a través de ventanilla única. En todo caso, ahí tendrán que acreditar que también lo han subido por ventanilla única y eso vendría a ser el cargo. Aquí a ver unas recomendaciones al respecto de Sí, parte del ingeniero Víctor. en el caso del traslado de la 16.4, el derecho minero a donde desea trasladarse debe estar ya culminado, debe estar titulado, no debe estar en trámite, ¿ya? Hay que tener en cuenta de que un minero no puede trasladarse a un derecho minero en trámite. Tiene que estar ya titulado ese derecho minero. Solamente eso para aclarar. Ya. Sí, entonces queda claro, ¿no? El tema de cómo es de que se debe presentar los cargos. Pero un momentito. Dicho, ¿no? ¿En qué casos? No, no lo he dicho. Ah, ya. Ya. A ver, ahora el tema, también ha surgido la pregunta de lo siguiente. ¿Qué pasa si, digamos, al área donde se quiere trasladar el minero no existe ningún tipo de actividad previa, ¿no? Estamos hablando de un área que por primera vez se va a ingresar. En este caso, el Consejo de Minería, a través de informe que de una forma ha aclarado la resolución 503, ahí refiere de que si es que el área donde se quiere trasladar ya es un área impactada, entonces el ligafón tendrá que presentarse en su aspecto preventivo y correctivo. Pero si digamos al área donde se va a trasladar no hay nada, entonces solamente sería un ligafón preventivo. Ya no sería el correctivo porque no habría nada que corregir, ¿no? Sino que ya se entra a trabajar, pero teniendo las medidas correspondientes para que puedan laborar. En el segundo derecho, hay que aclarar también que en el segundo derecho no puede realizar actividad minera mientras esté en trámite ese procedimiento. Una vez que culmine, recién realizará actividad minera porque ya figura en el reinfo en ese derecho minero. Mientras no figure en el nuevo derecho minero, no puede realizar actividad minera el minero, ¿ya? Entonces, esos son los requisitos para que el minero pueda chicos del Ladrén Puno, se está escuchando, ¿verdad? Si alguien puede. Sí, sí, sí. Ah, ya, bien, gracias. Muchas gracias. Ya. Entonces, estos son los requisitos que el minero debe presentar al momento de presentar su escrito de modificación de un derecho minero a otro.
A ver, en este caso, cuando se quiere trasladar a otro derecho minero, hay que tener en cuenta el tema de la admisibilidad, que hace referencia al Consejo de Minería. Y dice, si no cumplen con los requisitos exigidos, se otorga un plazo conforme al LPAG para que subsane el o los requisitos faltantes. Es decir, por lo general a veces este filtro ya se puede advertir a la presentación ya del escrito. Si en mesa de parte se puede advertir que le falta, entonces ahí se puede poner una anotación en el cargo diciendo de que se le da 2 o 3 días, si mal no me acuerdo en la LPAG indica, presente ese plazo se tendrá como no presentado, ¿no? Y ahí uno ni lo mira. Y dice, si no cumple con los requisitos señalados dentro del plazo otorgado, se declarará la inadmisibilidad del pedido, ¿no? Esto es si es que lo tenemos un poco más de tiempo, no hemos advertido en el momento, digamos, previsto por lo que dice la LPAG, entonces le cursaremos un oficio, un documento indicándole, ¿sabe qué, señor? Falta X, Y, Z, le damos tanto de plazo y si dentro de ese plazo que le hemos otorgado, le podemos declarar la inadmisibilidad. Y en el caso de que haya cumplido con todos los requisitos, dice, la solicitud de modificación se traslada al titular del derecho minero. Y el titular del derecho minero tiene un plazo de 10 días hábiles para que pueda comunicar o no su consentimiento. Es decir, una vez que tengamos la solicitud, hemos verificado que cumple con todos los requisitos, esa solicitud se lo vamos a trasladar al titular minera. Vamos al titular de la concesión minera que dentro de 10 días hábiles deberá comunicarnos si está de acuerdo o no con la solicitud que ha podido presentar el minero en vías de formalización. Si el titular del derecho minero no concede o no comunica su consentimiento, se entiende denegado y debe declararse improcedente la solicitud. Que conste, chicos, acá, ¿no? Si dice no, bueno, es expreso. Pero si no dice nada, de acuerdo a los criterios del Consejo de Minería, también se entiende que el minero no está de acuerdo. Por lo tanto, lo declaramos improcedente. Dice, si el titular del derecho minero declara su consentimiento, entonces debe presentar una declaración jurada de su consentimiento, el contrato de explotación o el contrato de cesión. Hay que tener en cuenta que, remitiéndonos al Consejo de Minería, estos contratos deben estar debidamente inscritos ante el registro público. Entonces, una vez que tengamos el consentimiento expreso por parte del titular de la concesión minera con el contrato debidamente inscrito, se podría decir que se continúa con el procedimiento. Si ustedes ahí le dan una leída al consejo, a la resolución 503, también refiere que una vez que tengamos estos documentos, la DREM en este caso estaría apto para hacer una verificación de campo. Esta verificación de campo se va a hacer con conocimiento parte del titular de la concesión minera a donde se quiere trasladar. Y este conocimiento al cual se le va a indicar al titular de la concesión minera no debe ser 10 días antes de que uno pueda presentarse en el lugar o en campo. De igual forma, al derecho minero o al área en donde ha declarado realizar actividad minera en el REINFO. En este caso no se dice nada, ¿no? Pero sí hay que comunicar al titular del derecho minero a donde se quiere trasladar. Una vez que hayamos hecho estas 2 verificaciones de campo, con nuestras actas, con nuestra información que esté debidamente legible, que sea puntual, ¿no? Vamos a emitir los informes correspondientes. Este informe puede ser un informe técnico y o legal, ¿no? Y una vez que tengamos todos estos documentos, se podría decir que ya se tienen todos los elementos para que se pueda emitir, no sin antes hacer un requerimiento al titular del procedimiento o del minero que está solicitando la modificación,
indicándole de que nos acredite la resolución mediante el cual se aprobó el ligafón del derecho minero de donde uno está saliendo, es decir, el ligafón correctivo. Y por otro lado, también tenemos que cerciorarnos de nuestra parte si es que ya está aprobado el ligafón correctivo y preventivo del lugar a donde quiere entrar. Entonces, teniendo las dos resoluciones, tanto del correctivo de donde sale y el correctivo y el preventivo de ser el caso a donde va a entrar, se puede decir que ya la autoridad está lista para poder emitir la resolución en el caso favorable, ¿no? Resolviendo la modificación, y en el caso de que no, bueno, tendrán que decir pues de que es improcedente por las razones que se pueda sustentar tanto en el informe como en la resolución. De esa forma, habríamos terminado con el procedimiento de modificación de un derecho minero a otro derecho minero. Posteriormente tenemos el supuesto de modificación por división, por fraccionamiento, por extinción. Esto se da porque sabemos, o ustedes también conocen, ¿no? De que cuando el minero se inscribió en el REINFO, resulta que posteriormente ese derecho minero ha podido el titular minero pedir una división, se ha podido fraccionar o por último se ha podido extinguir. Y producto de esto es de que esa área en donde el minero ha declarado hacer su actividad ahora tiene otro nombre y tiene otro código. El Supremo 018, cuando se llega a aprobar, indicaba que para hacer este procedimiento necesariamente se tenía que hacer una verificación de campo. Esto posteriormente se ha modificado. Hoy en día ya no se requiere hacer una verificación de campo. Se puede hacer a través de una evaluación. Algo, si es que ustedes ven que de la evaluación o de la superposición que ustedes van a hacer entre el derecho minero extinguido, que se ha dividido, que se ha fraccionado, con el nuevo derecho minero que indica el minero y no existe una superposición clara debido a las por otra razón que ahorita le vamos a pasar la oportunidad acá al ingeniero Víctor para que también se pueda expresar al respecto. Entonces, si tenemos dudas, no nos queda claro, entonces ahí podemos también optar por hacer una verificación de campo. Entonces, no es un requisito, pero sí lo podemos hacer. Y lo podemos hacer por estas razones que el ingeniero sabe con mayor detalle. A ver, nos va a explicar un poco más. Sí, en estos casos nos ha llegado bastantes pues por extinción, pero hay que tener en cuenta, no tenemos mucho de división y fraccionamiento, dado que cuando se divide o fracciona, siempre no hay mucho que evaluar, dado que son áreas que siguen vigentes y solo, ¿no? La labor del minero va a quedar en uno o en uno de los derechos mineros divididos o en el que se ha fraccionado. En el caso del extinguido sí hemos tenido bastantes solicitudes y ahí sí hay que tener bastante cuidado. Lo recomendable es graficarlo, dado que muchas veces se tiene que un derecho prioritario sea extinguido y sobre ese derecho hay 3 o 4 derechos o 2 derechos mineros más que cuando se extingue el primero, los otros absorben esas áreas. Entonces, el minero muchas veces, de manera errónea, a qué derecho minero quiere irse, ¿no? O si es que está bien el derecho minero, pero cuando vemos las áreas con el nuevo derecho, con el derecho minero que está pidiendo su modificación, muchas veces su área de actividad minera, incluso el área del ligafón, no se superpone a la intersección de esos derechos mineros. Entonces, hay que evaluarlo de manera integral y tener mucho cuidado en esto, ¿no? Si es que se superpone
a la intersección o el derecho minero extinguido calza exactamente, no hay ningún problema, ¿no? Podríamos pasar o dar a trámite esa modificación por extinción, ¿no? Caso de solamente sea parcialmente la superposición, sí hay que tener un poco más de cuidado en eso. Ya. Entonces, con aclaraciones, vamos a otro tema. La modificación porque la persona que se ha inscrito en el REINFO como persona natural ahora, por convenir a sus intereses, resulta que ha constituido una empresa individual de responsabilidad limitada. En este caso, la persona va a presentar un escrito, de igual forma dirá, pues me estoy inscrito en el REINFO, ¿no? Y deseo que se modifique esta inscripción a la empresa que se llama XX Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. En este caso, vamos a considerar que cuando presenta la solicitud, el cambio va a ser con respecto a todos los registros que tengan el REINFO. No es posible solamente hacer la modificación respecto a su actividad de explotación o solamente a su actividad de beneficio. Si el señor tiene el REINFO, no sé, pues 10 inscripciones, eso va a conllevar a los 10. En muchas oportunidades hubieron algunas resoluciones en donde expresamente decían respecto a tal derecho minero. No, en esos casos se los hemos devuelto. Entonces, ahí hay que hacer una rectificación o hay que complementar con otro acto en el sentido de el minero se ratifica de que efectivamente quiere que aparezca en el REINFO como empresa individual de responsabilidad limitada, expresamente tendrá que decir de acuerdo para que la aplicación se haga con respecto a todo el registro, ¿no? A todo el REINFO. También de que una vez que se ha modificado a una IRL, esta IRL va a tener como titular al minero que se ha inscrito inicialmente en el REINFO y va a tener que conservar esta condición de titular al menos hasta que se formalice. Esa es la condición para que se pueda modificar a una IRL. En este caso, ¿qué cosa va a presentar? Va a presentar de su modificación de persona natural a IRL, va a indicar o va a adjuntar también el RUC de la IRL, va a indicar o adjuntar la partida de inscripción de la constitución de la IRL ante la SUNARP y el certificado de vigencia o el poder de representante de la IRL. Entonces, en estos casos también vamos a poder modificar la información en REINFO. Otro supuesto por el cual se modifica el REINFO es por acumulación del derecho minero. Sabemos de que el minero se ha podido inscribir en el REINFO en un determinado derecho minero. Posteriormente, el titular de la concesión minera ha podido solicitar la acumulación. Y producto de ello también, ahora esa área ha pasado a tener un nombre distinto y un código distinto. Entonces, para esto va a estar la solicitud, ¿no? Declarado que se ha declarado la acumulación y también indicar la resolución que aprueba la acumulación. Hay ciertos supuestos aquí a considerar. El minero puede ejercer su actividad en la totalidad de las actividades mineras que conforman dicha acumulación. No obstante, debe respetar el número de las hectáreas, pequeño productor minero o un productor minero artesanal. ¿Qué queremos decir con esto? De que el minero que va a solicitar la modificación, ojo chicos, por favor, aquí está lo siguiente. Cuando esta modificación lo solicita el titular de la concesión minera, entonces debe tener en cuenta de que esta acumulación no debe superar, en el caso de PPM, 20 cuadrículas y en el caso de ser un artesanal, 10 cuadrículas, ¿no? Porque si no, estaría fuera, ¿no? de los mineros que están comprendidos en el artículo 91, que en realidad vienen a ser los de la pequeña minería y minería artesanal, por un lado. Pero ¿qué pasa si, digamos, esta modificación lo
que no es titular de la concesión minera. En este caso, además de la solicitud y además de la resolución que la acumulación, también va a tener que adjuntar el contrato de explotación respecto al área de la concesión minera en donde pueda corresponder al área en donde está desarrollando su actividad minera. ¿Y esto por qué? Porque si, digamos, estamos ante una acumulación que pueda tener 20 cuadrículas, no sería posible que el minero, que no es titular, pueda ir desarrollando su actividad minera pasando por todos los derechos mineros de acumulación. Como que se le estuviera dando una especie de carta, no sé si blanca, pero sí con la posibilidad de poder desarrollar tal vez su actividad minera dentro de esta acumulación. Es por eso muy importante que también establece la norma de que el contrato de explotación debe estar debidamente inscrito también en el registro público y el área o la poligonal que indica este contrato deba estar dentro del derecho minero que se ha inscrito en el REINFO. Estos supuestos de modificación también se aplica de igual forma a los que se han podido constituir o se han podido, o los derechos mineros han podido resultar ahora como unidades económicas activas. Hay que sí decirlo de que este tipo de modificaciones en realidad han sido raros, no hemos tenido unos cuantos desde el año 2017, pero para que por alguna solicitud, ahí tienen la norma. Otro, modificación por un tema del cambio de la razón social de la persona jurídica, que no viene a ser otro caso que el nombre de la persona jurídica. También en estos casos se han presentado solicitudes y aquí la solicitud lo que debe acreditar la jurídica que ha cambiado el nombre debe conservar el mismo número de RUJ. De esta forma sabemos de que se trata de la misma persona y en todo caso tendrán que adjuntar a la solicitud que están pidiendo el cambio de la razón social, tendrán que adjuntar el RUJ, en donde el RUJ sigue siendo el mismo y se puede advertir de que tiene un nuevo nombre. Entonces ahí también vamos a hacer una modificación en el REINFO. Por un caso, también tenemos las modificaciones, en el caso, no está aquí, pero están en la segunda disposición complementaria, final también del Decreto Supremo 018, cuando algunos mineros que se han inscrito en el REINFO en un mismo derecho minero, estas personas pueden constituir una empresa jurídica. Entonces, puede ser una SRL, puede ser una SAC. Entonces, aquí lo que vamos a ver es de que la solicitud sea presentado por una persona que le hayan dado de alguna forma la facultad a todos los mineros que han constituido esta empresa y que están en un mismo derecho minero. En este caso, deberán presentar también la constitución por escritura pública de la empresa y la partida registral en donde se ha inscrito la persona jurídica. Chicos, aquí muy interesante el tema de que hemos tenido algunos casos de que la empresa, digamos, se ha constituido por dos personas que son REINFOs y resulta que la tercera no era REINFO. En ese caso se lo hemos devuelto, ¿no? De acuerdo a la norma, la empresa solamente debe estar constituida o debe estar integrada como socios por personas que están inscritas en el REINFO y en un mismo derecho minero. Y el procedimiento va a ser en donde a las personas naturales se les va a retirar del REINFO y en sustitución va a entrar la persona jurídica. Entonces, también existe la posibilidad de que dos o más personas puedan constituirse en persona jurídica para que pasen así el REINFO. Actualización de la información en el REINFO. A ver, ¿qué hacemos nosotros
desde la Dirección General de Formalización Minera para que en el registro que ustedes ven en la página web se pueda modificar esa información conforme a la resolución que la debe enviar. Dice, la DGFM actualiza, nosotros ya no modificamos. Si ustedes nos envían la resolución, se entiende que la modificación se está dando a través de la resolución que ustedes han emitido. Entonces, y esta resolución que ustedes han emitido se asume que está sustentada, ¿no? por un informe técnico, o sea, sí, pues, también puede haber un informe legal, el que expida la Dirección de Energía y Minas. En muchos de los casos, dependiendo del tipo de modificación, si toda la información que se requiere para que se dé determinada modificación y está debidamente sustentada y los datos se encuentran dentro del informe o se encuentran dentro de la resolución, lo que nosotros vamos a ver solamente es ver de que si efectivamente se ha cumplido con esos pasos, ¿no? Si ha ido a verificar, pues si efectivamente ese derecho minero está, se superpone con digamos, con el nuevo derecho minero que ha declarado, ¿no? Ahora, si es que también corresponde a la causal, porque a veces la resolución dice 16.2, pero de acuerdo a los informes que vamos viendo, lo que ustedes han evaluado, resulta que el minero en realidad se ha modificado, ¿no? Porque porque en los informes aparece de que en realidad no hubo actividad minera en el otro lado y en el otro lado sí está. Entonces resulta que en realidad es un cambio de derecho minero. En ahí no aplicaría una 16.2, sino que una 16.4. Entonces, esas cosas solamente lo verificamos. Pero si vemos de que esa información no calza, entonces también lo hemos devuelto. Entonces, por favor, ahí hay que tener un poquito más de cuidado, ¿no? Resaltar las partes importantes que hace mención la norma, ¿no? Como que para que lo podamos visualizar. Tal vez una recomendación de nuestra parte, ¿no? De que ustedes nos ayuden con los informes, nos ayuden con la resolución, que tenga cierto orden, ¿no? Para que podamos identificar de manera rápida los requisitos o los actuados que ustedes han hecho. Que los planos, sobre todo, también estén legibles, ¿no? Que también se puedan visualizar de manera correcta. Entendemos que ahora por el tema de usar la plataforma virtual, a través de ventanilla virtual nos envían sus expedientes y en muchos de los casos los planos en realidad no se pueden visualizar. ¿Y eso qué nos está obligando? A que a pesar de que solamente debamos nosotros ver su resolución y verificar de que efectivamente se ha cumplido con los pasos y los requisitos que establece la norma, hemos tenido que recurrir nuevamente a nuestra área técnica para que nos pueda sacar otro plano, ¿no? Y ver de que efectivamente no hay una superposición o de qué se trata. Entonces, la información, los gráficos, las actas que ustedes adjuntan, se les pide, por favor, que sean legibles y que sean puntuales y que tengan un orden de tal forma que para nosotros también nos ayude a poder atender con la mayor brevedad posible todas las resoluciones que ustedes nos envíen. Entonces, esperemos que podamos hacer. Demorar tal vez un poco más, pero eso también tengan en cuenta que a nosotros nos va a ayudar para poder ver eso. A veces, la verdad, vemos los expedientes, algunos incluso son frondosos. Dios mío, entonces si nos van a enviar un montón de documentación y encima de que no podamos identificar de manera rápida la información que nos están enviando que tenemos, a veces tenemos que cambiar otro documento y ahí lo dejamos, ¿no? Entonces, de parte vuestra, también pedimos su apoyo. Otro, el tema de la verificación de campo o el tema de la verificación que se puede hacer en gabinete. Si la solicitud de error en la norma dice que hay que hacer campo, ¿no? ¿Y por qué incidimos en esto? Porque en algunas oportunidades lo han hecho, pero sin hacer la verificación de campo. Si la solicitud de modificación es al amparo del 16.4, la resolución también de Consejo de Minería refiere que hay que hacer verificación de campo, tanto del área de donde se está saliendo o donde se ha inscrito el minero en el régimen, donde se quiere
el minero desea trasladarse. El resultado de estas verificaciones debe estar contenido en el informe técnico, lo que habíamos hablado, ¿no? O en el informe técnico y o legal. Ahora, esta información, por favor, no solamente es un dicho. Esto debe estar apoyado por las fotografías, por los planos que ustedes han podido realizar en gabinete, ¿no? Y la información que ustedes vean por conveniente y que esté también plasmado en los informes. Entonces, el asunto no es solamente indicar en el informe de que fueron a una determinada coordenada y no encontraron nada, sino de que también, por favor, esa estará apoyada por elementos que den la convicción de que efectivamente se estuvo en campo. ¿Y esto por qué? Porque de seguro, si algunos hemos leído algunas resoluciones que ha emitido el Consejo de Minería, resulta que nuestras resoluciones no han salido airosas, ¿no? Las han desestimado, las han anulado, porque justamente tenemos esos puntos débiles y a consecuencia de no causar certeza respecto a nuestros informes, pues el Consejo de Minería ha visto por conveniente declararles su nulidad. Antes de pasar al tema de las exclusiones, procederemos en todo caso a escucharlos a ustedes si tenemos alguna pregunta, por favor. Si alguien quiere levantar el micro. Bueno, tal parece de que no hay intervención, qué bueno, tal parece que ha estado todo claro y bueno, sabemos de que este tipo de capacitaciones lo hacemos de manera reiterada, ¿no? Entonces, de seguro que para ustedes solamente la información. Entonces, vamos a pasar al segundo tema. Exclusiones en el REINFO. Que establece las exclusiones de info, muchachos, están establecidos en el Decreto Supremo 018-2017-EM, que es la anterior también, y está en este artículo. Ahí están las causales por las cuales podemos excluir en el del REINFO. Otras causales también están establecidas en el Decreto Supremo 001-2020-EM en el artículo 8. Entonces, cuando hablamos de exclusiones, por favor, están solamente en estas normas, en la 018 y en la 01, ¿no? No hay en otra más. El procedimiento. De frente vamos a ir a hablar del procedimiento. ¿Por qué? Porque las causales ya lo hemos dado en otras oportunidades. Además, es cuestión de leerlos y yo creo que en la medida en que vamos a ir desarrollando algún pedido por exclusión de REINFO, simplemente ahí es de fácil de poder interpretar en todo caso de manera clara lo que establece el artículo 13. El artículo 14 está destinado a cuál es el procedimiento que debemos seguir para un procedimiento de exclusión. Entonces, el artículo refiere a lo siguiente. El resultado de la verificación y o fiscalización de gabinete en campo, según corresponda, también va a estar contenido en un informe técnico y un informe legal, ¿no? Que puede ser dado por la DGFM o puede ser por las direcciones regionales de energía y minas. Anteriormente hay que recordar de que esto se podría decir, solamente era una exclusividad de la Dirección General de Formalización Minera, pero dadas las reuniones con las organizaciones de las regiones respecto a los mineros que hacen actividad minera, siempre se ha pedido de que estas competencias también vayan yendo a las direcciones regionales. Es por eso de que ahora las direcciones a nivel nacional también cuentan con esas competencias con respecto a todas las causales para que se pueda iniciar un procedimiento de exclusión. Ahora, el informe técnico y o legal que concluye la no existencia de causal de exclusión se pone en formal
que se efectúe con fiscalizaciones posteriores. Es decir, ante una verificación de campo, ¿no? O ante un pedido y se ha hecho una verificación de campo y del informe técnico dice, bueno, aquí no existe alguna causal de exclusión, simplemente se concluirá en ese sentido y se va a comunicar eso al minero diciéndole de que no se ha encontrado. Sin embargo, le daremos una advertencia que en cualquier momento se pueden realizar las fiscalizaciones posteriores. Dice, el informe técnico y legal que concluye que presumiblemente carece de veracidad y o que el sujeto se encuentra bajo alguna de las causales de exclusión a través de un acto administrativo, resolución, se otorga al minero un plazo de 5 días hábiles que son prorrogables a su solicitud para que realice su descargo. Es decir, hemos ido a campo, producto de esa evaluación, resulta que sí hay una información que no está coincidiendo con el REINFO o que hay una causal de exclusión del REINFO, entonces, en este caso, con nuestro informe va a sustentar una resolución en donde al minero 1 le vamos a decir de que se le está iniciando un procedimiento de exclusión. Por favor, en este caso hay que leer, como les digo, el artículo 14 y en lo que estamos hablando está también está establecido en el párrafo 147.3 de la LPAG. Entonces, ahí le decimos, uno, que le estamos iniciando el procedimiento de exclusión y por otro lado, le estamos dando un plazo de 5 días hábiles para que pueda realizar su descargo. Ahora, dentro de este plazo, el minero también puede presentar una prórroga, ¿no? Para que pueda realizar sus descargos. Esto es, se podría decir, es merituable de parte de la dirección para que le pueda otorgar el plazo razonable dependiendo de cómo es de que plantea la solicitud, ¿no? de descargo. Entonces, una vez vencido, refiere también una vez vencido el plazo, con descargo o sin el descargo, ya estamos listos para emitir pronunciamiento. Es decir, vamos a emitir una resolución. Lógicamente que esta resolución también tiene que estar sustentado en un informe técnico y o legal, ¿no? En donde nos vamos a pronunciar sobre los descargos que haya podido dar el minero y definir o sustentar si es que procede o no la exclusión del minero. Si es que fuera así, entonces la resolución, resolución del minero en tal derecho minero, no por la causal de tal, ¿no? Y que debe estar debidamente justificado. El procedimiento para la exclusión del REINFO. El plazo para excluir a los mineros en el REINFO son de 30 días hábiles el procedimiento, desde la fecha en que se le otorga al minero o desde que se le inicia el procedimiento de exclusión, desde la fecha de su notificación, tenemos 30 días hábiles, ¿no? para realizar el procedimiento. Ahora, la norma también refiere que si vamos a hacer verificaciones de campo, este procedimiento se puede ampliar hasta 30 días hábiles. Entonces tendríamos en conclusiones 60 días hábiles. Eso es lo óptimo, ¿no? En realizar estos procedimientos. Somos conscientes de que en la práctica nos ha demandado mayor tiempo, pero es dentro del plazo que establece la norma. También refiere de que estas resoluciones están sujetos a impugnación, ¿no? Como cualquier otra resolución de acuerdo a la ley del procedimiento administrativo general. Entonces, en esto, ¿por qué incidimos en esto? Porque cuando nos envían las resoluciones, a veces notificación. Entonces, si digamos se ha seguido un procedimiento de exclusión y ya tenemos la resolución de exclusión, nos los remiten a nosotros y si no tiene el acta de notificación, también se los estamos devolviendo. Entonces, para evitarnos esto, hay que esperar que la resolución se consienta. Una vez que se consienta, enviamos los actuados a esta dirección, acompañando, por favor, que todos los actos hayan sido debidamente notificados. Acá tenemos hasta 2 notificaciones. Uno, que es la notificación al inicio de la exclusión, ¿no? Entonces ahí, por favor, presentar la resolución de inicio de exclusión
en donde le estamos otorgando los 5 días, y eso debe estar acompañado de su acta de notificación. Y la resolución de exclusión, que también debe estar acompañada de su acta de notificación, habiendo pasado o habiendo transcurrido ya el plazo en donde el minero ya no tiene la posibilidad de poder impugnar. Entonces, teniendo estos documentos, se deriva a la Dirección General de Formalización Minera para que también, al igual que las modificaciones, solamente podamos ver de que efectivamente se han cumplido con el procedimiento. De ser así, entonces también vamos a proceder simplemente a hacer la actualización en RInfo, indicando que sí han cumplido con el procedimiento y con los requisitos elementales para que se haya dado la resolución emitida por la dirección. También refiere de que el minero excluido debe suspender su actividad y está sujeto a medidas y sanciones de carácter administrativo, civil o penal de corresponder. Una vez que se ha emitido la resolución que dispone la exclusión del REINFO y está debidamente notificado al minero, el minero debe suspender su actividad. Esto también debe estar descrito, debe estar señalado en la resolución. Para ello, considerar, por favor, de que más abajo también esta resolución en conocimiento tanto del Ministerio Público como de la Policía Nacional del Perú. Se recomienda que esta puesta en conocimiento del Ministerio Público como de la policía se haga después de haberse notificado al minero. Porque ¿qué ha ocurrido? De que incluso a nosotros eso nos ha pasado, ¿no? Hemos mandado al minero, hemos mandado paralelamente también al Ministerio Público y a la policía, y resulta de que el minero todavía no se había enterado del tema porque la notificación, digamos, por un tema de distancia de tiempo, todavía no llegaba a su domicilio, y el Ministerio Público, la policía, ya estaba haciendo acciones de acuerdo a sus tenía información que el minero ya no podía hacer actividad minera. Entonces, a fin de no perjudicarlo al minero, por favor, previamente, tener notificación de que efectivamente ya tomó conocimiento, posterior a ello, mandarle con un oficio a estas entidades para que de que minero X se le ha excluido del REINFO. Después, ¿qué tenemos acá? Dice la DREN o las que hagan sus veces tienen competencia para realizar el procedimiento de exclusión por lo que habíamos indicado, ¿no? Ustedes tienen competencia para seguir los procedimientos del 16, del artículo 13 y de lo que establece también el artículo 8 del Decreto Supremo 001-2020-EM. Procedimiento para la exclusión. A ver, ¿qué más dice acá? Culminar el procedimiento de exclusión, la DEN o la que haga sus veces remite a la DGFM los actuados, las resoluciones, los informes, las actas, las notificaciones u otros para actualizar en el referido registro. También ahí, al igual como se les indicaba en un inicio para las modificaciones, por favor que estén en orden, que estén legibles, que los mapitas los podamos visualizar de manera correcta. Por favor, que se van a campo también puedan ser legibles. Los actos no deben contravenir la Constitución, las leyes, sobre todo la reglamentación o el Decreto Supremo 018 o la 001, dado de que la información que se ha podido declarar en el REINFO son de carácter, tienen carácter de declaración jurada, ¿no? Entonces, como tiene carácter de declaración jurada, también hay que tener cuidado si es que vamos a modificar esta información. Importante, todos los actos deben ser debidamente notificados, lo que hablamos, al domicilio del administrado. También hemos encontrado, por favor, hemos tenido un último pronunciamiento hace un par de meses tal vez, el Consejo de Minería ha referido de que cuando las resoluciones vayan en perjuicio, se podría decir, ¿no? O no le sea favorable, mejor dicho, al administrado, la resolución que se ha podido emitir,
dice que además de notificarlo al correo que él expresamente ha podido indicar de que se le notifique a ese correo, porque ustedes saben que de acuerdo a la LPAG, en primer orden se le debe notificar al domicilio. La notificación es personal y al domicilio, ¿no? Sin embargo, también hace referencia de que si es que de manera expresa indica un correo electrónico, bueno, lo hacemos ahí. Si tenemos eso, le notificamos al correo. Pero si tenemos eso de manera expresa, pero la resolución es de exclusión, además debemos notificarle al domicilio. Entonces, no va con el acuse de haberle notificado por correo, sino también el acta de haber ido a su domicilio. En caso de la resolución de exclusión, además de... Ya, eso es lo que estamos indicando. Entonces, ahí hay que hacer estos actos previos. También debemos considerar lo siguiente. Cuando se advierta superposición en un área con instrumento de gestión ambiental y modificatorias aprobado con resolución administrativa, el área restringida queda sujeta al área efectiva y o de influencia directa. A ver, más antes, el decreto supremo 001 refería de que cuando o se consideraba un área restringida a las áreas que tenían ya un instrumento de gestión ambiental, ¿no? En este caso, la norma también refiere eso, pero cuando el instrumento de gestión ambiental ha sido aprobado, ¿por qué decimos esto? Porque el siguiente ítem podemos ver lo siguiente, dice, las áreas declaradas en los IGAC o IGAFON AP no constituyen áreas restringidas. Entonces, si el instrumento de gestión ambiental se trata de un IGAC o un IGAFON, ya aprobado, no es un área restringida. Pero si es un instrumento de gestión ambiental que no es un IGAFON o no es un IGAC y que tiene ya una resolución administrativa aprobada por la autoridad competente, en este caso sí estamos hablando de un área restringida, pero que conste que el área restringida solamente se limita al área efectiva o al área de influencia directa. Ahí más bien vamos a pedir el expertise de parte de los ingenieros para que puedan identificar el área efectiva o de influencia que puede ferir la resolución. Otro tema es las áreas comprendidas en los IGAC o IGAFON aprobados y sus respectivas modificatorias o en las áreas autorizadas aprobadas en el marco del proceso de formalización minera. La autoridad regional verifica en campo que la actividad del minero inscrita en el REINFO no afecte el desarrollo de la actividad minera declarada en el IGAFON aprobado o en las áreas autorizadas en el marco del referido proceso. ¿Qué significa esto? En vista de que las áreas aprobadas con IGAC o IGAFON no son áreas restringidas, entonces eso significa que puede haber que una área pueda presentar su IGAFON. Pero si eso ocurriera, el procedimiento es el siguiente, es de que la autoridad competente, en este caso la DREN de Puno, irá a campo y va a ir a verificar si es que la actividad del minero que ya tiene un IGAFON aprobado, a ver, estos chicos, el IGAFON aprobado, y resulta que el IGAFON que está proponiendo el minero, que todavía no está aprobado, que lo tiene en solicitud, resulta que con la presentación de esto va a perder la del minero que ya tiene el IGAFON aprobado, o está en la misma área, o está en el mismo tajo, en la misma coordenada, o se llega a una forma en de que le va a impedir a realizar normalmente las actividades del minero que ya tiene un IGAFON aprobado, en ese caso no va, ¿no? En ese caso no será posible seguir con el procedimiento de que presentando su REINFO. Se podría decir que ahí sí estamos hablando de un área restringida, ¿no? Porque no sería posible que a un minero que ya tiene aprobado un IGAFON, otro REINFO que recién está entrando, le impida realizar sus labores. A ver, dice, para aplicar lo que antes acabamos de indicar, dice, la afectación constituye la imposibilidad de continuar el desarrollo de las labores mineras declaradas en el IGAC o IGAFON aprobado o en áreas autorizadas en el marco del proceso de formalización minera. Es decir, el IGAFON aprobado continúa su actividad, pero el IGAFON que está en evaluación o que recién se ha presentado, ahí queda.
De determinarse la afectación, el área comprendida en el IGAFON o el IGAJ aprobado es considerada para la aplicación del 13.5 del decreto, perdón, del artículo 13 del decreto supremo 018, también una causal, ¿no? Entonces, ahí el minero va a tener que tener cuidado, ¿no? El minero que recién va a presentar un IGAFON a un área que ya tiene IGAFON aprobado, ojo, el señor debe ser concienzudo y cuidar con que no vaya a presentar sobre una misma área que vaya a perjudicar a otro que ya tiene aprobado. De no determinarse afectación, ambas actividades, dice, pueden coexistir. Es decir, si el área del IGAFON que recién se está presentando está en un área de tal forma que el otro minero continúa con su actividad minera, entonces dice que ahí puede coexistir. Sin embargo, pueden haber ciertas particularidades que aquí el ingeniero Víctor les va a pasar a detallar. Solamente hay que tener un poco presente de que, como lo dijo Roxana, las áreas restringidas son las que son otorgadas por la vía ordinaria. De haber mineros en áreas o en, digamos, en unas EIA, en un estudio de impacto ambiental, están mineros, eso sí, y podrían ser excluidos, dado que una EIA es del proceso ordinario. Ya, a ver. Ahora, el tema de las competencias, ya lo conversamos, ustedes son competentes para realizar las exclusiones de acuerdo a las normas que acabamos de indicar. A ver, ¿qué más dice? Acá las causales de exclusión se encuentran contenidas en el artículo 13, ya lo indicó 8, movimiento que está establecido en el artículo 14, en caso de haber sido resuelto por la autoridad. Bueno, chicos, esto es toda nuestra exposición. A ver si hay alguna pregunta, pueden levantar la mano o pueden ya de frente poder participar. El micro está habilitado para que puedan hacer sus preguntas. Sí, buenos días, ¿me escucha? Sí, te escuchamos. Tengo una consulta. En el caso de que un titular de una concesión se haya inscrito con su reinfo y en la actualidad la concesión ha extinguido y se ha borrado del sistema, pero sigue habilitado el reinfo, en el cual el titular declara no haber hecho actividad de explotación, solo de campo, porque tengamos presente que en el momento que se aperturó el reinfo, por la facilidad de trabajar y de llenar los formatos que es el IGAFON, cantidad de mineros se han inscrito al reinfo. Es por eso que la región de Puno tiene una gran cantidad de reinfistas. Es eso que han aprovechado ese momento, pero no viendo el tema complicado que podía sugerir. Ahora, el titular quiere excluirse del reinfo. ¿Qué procedimientos debe seguir? Ya, a ver, sí, pues, se asume, bueno, es expreso de que la norma estableció y establece, ¿no?, de que los mineros inscritos en el reinfo tienen una actividad minera en curso. Pero ¿qué pasa si, digamos, vamos y resulta que no encontramos nada, ¿no? Ahí hay dos cosas. Uno, que por un tema de ustedes de fiscalización o de sus programas de supervisión, pueden iniciarle un procedimiento de exclusión porque no realiza actividad. Eso es una de las primeras causales que está establecido en el 13.1. Eso es uno. Y dos, que nos puede hacer la vida más sencilla y no tener que excluirlos, es al minero decirle lo siguiente: que conste que desde que declaró en el reinfo de realizar actividad minera en una determinada área y resulta que él no trabaja, que conste que de alguna forma él ya está dejando un cierto precedentes ante la administración pública a nivel nacional,
de que lo que se pueda desarrollar ahí, él tiene cierta responsabilidad, porque él ha declarado que ahí tiene actividad. Pero ¿qué pasa si esa actividad no es de él? Entonces habría que recomendarle que presente un desistimiento. El desistimiento de su inscripción en el REINFO. De eso tenemos bastantes solicitudes y ustedes también lo han hecho. Entonces, yo creo que lo recomendable antes de iniciarle un procedimiento de exclusión, si se puede, el minero que simplemente presente una solicitud, como les indicaba, pidiendo el desistimiento de su inscripción en el REINFO respecto al derecho minero tal, si es que tuviera varios, ¿no? Pero si es que tienen uno, se entiende de que, bueno, es uno. Ahora, si se trata de una persona jurídica, la persona jurídica también, igualito, que se desista. En este caso, hay que recomendarle que además también acredite que quien lo va a representar a la empresa, que también presente su vigencia de poder, porque a veces presentan personas como representante de la persona jurídica, por ahí todo en SUNAT nos ayuda bastante para ver quién es el representante de la empresa y resulta que no es el representante. Entonces, para evitar dilaciones, decirle de que el que lo va a presentar la solicitud efectivamente es el representante de la empresa. Eso Ya. sería la respuesta, Sí, ¿no? en este caso el administrador vino con su certificado del INGEOMET de exclusión no, perdón, de caducidad del petitorio, ¿no? Ya. Y yo le busqué en el Sotanín, no aparece el petitorio, está en blanco, el cual es peticionable actualmente. Lo peticionó en el año 2015. Entonces, él me dice, ingeniero, no he hecho actividad, nada, entonces, ahora, ese es como si estaría en blanco, como si no estaría trabajando, porque no existe la concesión. Ya. A ver, yo quiero a ver, no nos vayamos a confundir. A ver, los mineros que están inscritos en el REINFO, por ejemplo, vean esta diapositiva, esta lámina. Oye, Entonces, ¿qué pasa? Los mineros que están inscritos en el REINFO pueden continuar su proceso estando en un derecho minero extinguido, que conste. Ahora, lógicamente, que le va a interesar al minero que se extinga si es que no era titular, ahí va a tener la posibilidad incluso de poder peticionarlo, ¿no? Porque se va a volver titular de la concesión minera. Que conste, por favor, de que los que están inscritos en el REINFO y el derecho minero se ha podido extinguir, no significa que no puedan continuar con el proceso, o sea, continúan. El hecho de que esté extinguido no es una causal para excluirlo, ni tampoco es una causal para que el minero deje de realizar actividad minera. ¿Ya? Es por eso de que tenemos este supuesto de que en el caso de que se extinga, entonces para mí el minero tiene todas las posibilidades de volverse titular porque él podría presentar como petitorio y ser titular de la concesión minera, y en ese caso podría solicitar una modificación por extinción del derecho minero y ahora tiene un nuevo petitorio que se llama tal, ¿no? Con el código tal. ¿Habrá alguna otra intervención? Sí, buenos días. ¿Me escucha? Escuchamos. Sí, buenos días. Yo tenía una consulta. ¿Qué pasa si es que hay una solicitud de un minero de cambio de info de un derecho minero a otro? Y el detalle es que en el derecho minero, donde él tiene reinfo vigente, no realiza ninguna actividad. Su solicitud es admisible, puede continuar con el proceso o tiene que pasar el proceso de retirarlo, ¿no? A ver, el tema de la verificación de campo es importante porque ahí vamos a poder presenciar de que efectivamente el minero, hay una actividad minera en donde está saliendo a una donde está entrando, ¿no? Y es justamente para poder advertir eso, ¿no? Para que ustedes esa información lo puedan recoger en sus actas. Si no hay,
¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, el tema de que, a ver, hay otra, a ver, Ahí tenemos a que ver, con el género. advertir, Sí. tenemos que advertir algo. La inscripción en Reinfo fueron para actividades en curso, no para actividades que recién se van a realizar. Eso es lo que tenemos de demostrar. Yo minero, en el derecho minero a nunca realizar actividad minera, entonces estoy en causal de exclusión. Si yo me quiero ir a otro derecho minero, no habiendo realizado actividad minera en el derecho ingenio, digo que no va esa solución, perdón, no va esa modificación. Porque en principio tendría que presentar un IGAFON correctivo y preventivo del derecho minero del que está dejando. Entonces, si no ha realizado actividad minera, ¿qué es lo que va a presentar? ¿Qué es lo que va a la autoridad competente? Desde ahí ya estamos mal, ¿no? Entonces, yo creo que en ese caso, yo te diría que le rechaces o le digas que no es procedente y de oficio se vaya a verificar, ¿no?, al derecho minero primigenio, ¿no? Eso sería todo. Entonces, conforme, gracias. A ver, ¿tendremos otra intervención más? Buenos días, una consulta. Sí, buenos Mire, días. le comento un caso. Si un administrado tiene un IGAFON colectivo, está inscrito en un IGAFON colectivo, ¿no? Y su reinfo está inscrito en una concesión ya extinta, ¿qué es lo que debería hacer o cómo debería proceder el administrado para hacerse el cambio de derecho minero, ya que la concesión donde actualmente está trabajando es en el mismo punto, pero ya cambió de nombre ya la concesión minera? Estamos hablando de una modificación por extinción. Claro, pero el administrado Ya, tiene un reinfo, o un IGAFON, perdón, colectivo. la norma no indica que presente, en el caso de la modificación por extinción, a ver, espérate. Indica, a ver, el minero informal debe presentar un escrito que expone la situación de la división, fraccionamiento del derecho, indicando el número de la resolución competente que resuelve la división, fraccionamiento o extinción del derecho minero al que declara desarrollar actividad minera. No indica que el minero deba presentar su IGAFON. Entonces, nosotros debemos evaluar, en este caso, que la actividad minera debe estar siempre en ese mismo punto. No debe haber desplazamiento. No debe haber desplazamiento de actividad minera. Si en su IGAFON colectivo, ya sea la persona X señala que su área está sujeta de acuerdo a las coordenadas que presenta un área, esa área no debe ser desplazada. No puede haber desplazamiento de esa área. Por eso les decía que cuando nosotros grafiquemos, si el derecho minero nuevo se superpone al 100% del área extinguida, no va a haber problema. Pero si es una superposición parcial, debe esa área donde se desarrolla actividad minera, debe estar en la intersección de esos dos derechos mineros, tanto del extinguido como del nuevo. Debe estar en esa intersección.
no puede estar fuera de la intersección. Solo en el caso de que esté dentro de la intersección, podremos aceptarle esa modificación por extinción de derecho minero. Ya, la nueva concesión, no, o el nombre de la nueva concesión y el reinfista continúan trabajando en el mismo punto, ¿no? Por Entonces, eso. sí procedería entonces, ¿no? Claro, no debe haber desplazamiento, como te digo. Es preferible en estos casos, o acostumbramos acá en el área técnica, graficarlo, ¿no? O sea, todos los derechos mineros involucrados. Como les decía inicialmente, a veces hay derechos mineros prioritarios y esa área que él está diciendo no le pertenece a ese derecho minero posterior, puede ser del prioritario. Entonces, siempre en el GeoCadmin hay que ver cuándo han sido peticionados los derechos mineros y a qué derecho minero pertenece esa área, ¿no? Hay que tener siempre cuidado porque pueden estar involucrados 2, 3, 4 derechos mineros y el derecho minero que se ha extinguido pudo haber sido solamente una línea. ¿Ya? Yo creo que eso es la solución del caso. Ya, correcto. Y para facilitar de repente el trámite, ¿tendría que desistirse a ese igafón colectivo o podría hacerlo tranquilamente estando en ese igafón colectivo? Me dices porque habría cambiado de nombre, ¿no? Podría seguirlo de manera paralela. O sea, en realidad el procedimiento no debería perjudicarse. O sea, yo estoy entendiendo lo siguiente, pendiente de recomendaciones que ya dijo el ingeniero Víctor, ¿no? De que si te presentaron un igafón colectivo con un nombre y después resulta que en el proceso de la evaluación te das cuenta que tiene otro nombre, ¿no? Se continúa nomás, lo que sí más bien al señor hay que advertirle ya pues que inicie un procedimiento de modificación, ¿no? Por extinción, ¿no? Conociéndolo el nombre, el nuevo nombre, ¿no? Y en su caso, si es que se da eso, el indicar indicándoles, mira, ¿sabes qué cosa estoy haciendo acá? Paralelamente estoy siguiendo una modificación, dado que esta área ahora se llama el derecho minero, no sé, pues, y que para que tenerlo en cuenta. Entonces, ustedes solamente lo van a tener en cuenta hasta que en su momento, en un párrafo, ustedes podrán indicar, ¿no? Si bien ha iniciado con tal, este derecho minero se ha extinguido y el minero ha seguido un procedimiento y con resolución tal, se le ha modificado de tal derecho minero a este otro derecho minero, ¿no? Y que se ha actualizado en el REIF. Entonces, sí, con eso se podría subsanar, ¿no? Para que no haya incoherencia. Yo estoy entendiendo de tu preocupación la incoherencia que pueda haber entre el con qué nombre de petitorio entró y cómo es de que al final va a resultar el nombre del derecho minero en que vas a evaluar o vas a aprobar. Ya, Ya, listo, gracias. ya, listo. ¿Alguien más que quiera participar? Muy buenos días. Le habla el ingeniero Absalón Checa también. Me encuentro como registrador en ventanilla única. Ya. Quisiera hacer la consulta sobre el cambio de derecho minero por regiones. El procedimiento a realizar en caso, digamos, de este cambio. Por ejemplo, digamos que se vengan de Cusco o de otras regiones acá a Puno. ¿Cuál debería ser el procedimiento? Según lo que nos indica, es no presentar el igafón correctivo indicando cierre de mina de su reinfo de origen. Digamos que sea en Cusco su origen y se quiera venir a Puno. Los trámites a concluir de allá para poder aceptarle su igafón correctivo y preventivo acá en la región de Puno, ¿cuáles serían específicamente? ¿Me podría aclarar ese punto? Gracias. A ver, si se quiere trasladar, digamos, de Cusco a Puno, ya.
el minero va a tener que iniciar el procedimiento en Cusco. ¿Ya? Y me presentará el ligafón correctivo porque ahí corresponde. El ligafón correctivo y preventivo de donde se quiere trasladar, como es Puno, lo tendrá que presentar ante ustedes. Ustedes van a tener con el tema de ventanilla única, eso hay que coordinarlo con el ingeniero Fernando de ventanilla única para que les pueda habilitar y puedan subir un preventivo de Puno. Entonces, en la solicitud del minero deberá indicar o tendrá que indicarles, ¿no? De que estoy siguiendo una solicitud de un derecho minero que se encuentra en Cusco para Puno, ¿no? Y por lo tanto solicito que me lo evalúen, ¿no? Y para lo cual presento el ligafón correctivo y preventivo. Entonces, ustedes teniendo conocimiento de que existe un procedimiento previo que o que lo va a presentar en Cusco, entonces ahí ustedes no tendrían inconveniente de aceptar la solicitud por parte del administrado, ¿no? En este caso, la competencia que ustedes tienen es solamente con respecto a la evaluación del ligafón correctivo y preventivo de lo que pueda corresponder a Puno. Hasta ahí llega su competencia. Y también el tema de la verificación de campo, porque en Cusco no podría venir hasta Puno, ¿no? Para hacer la verificación de campo. Ustedes tendrían que hacer la verificación de campo de el lugar a donde se quiere trasladar. Entonces, hacen la evaluación, emiten la resolución. Esa resolución, como es de interés de parte del administrado, esa resolución seguro que el administrado le hará llegar a Cusco y con eso Cusco ya tendría expedito para poder pronunciarse si es que va o no va la modificación. Una vez que va la modificación, en el caso de fuera favorable, se modifica el reinfo y ya sería un administrado que corresponde a la DREM de Puno. Más o menos es el procedimiento a grandes rasgos, ¿no? En caso de que, digamos, me dice que si el reinfo, bueno, el ligafón correctivo de Cusco tendría que salir ya su resolución de aprobación para poderlo recepcionar el ligafón correctivo y preventivo acá en Puno, o normal se puede recepcionar el... A ver, otra vuelta. El ligafón correctivo de Cusco lo hace Cusco. Ustedes nada ahí, ¿por qué? Porque no es competencia de ustedes, no es su jurisdicción. Eso lo va a hacer Cusco, ¿ya? Y si de modificación se va a presentar en Cusco. La competencia que ustedes van a tener es con respecto al ligafón correctivo y preventivo a donde se quiere trasladar, que está en Puno. Entonces, la competencia para evaluar la solicitud de evaluación del ligafón correctivo y preventivo que se ubica en Puno y también van a hacer aplicación de campo. Lógicamente que eso lo van a hacer a solicitud del administrado, ¿no? Entonces el administrado en la solicitud justificará, dirá, he presentado mi solicitud, ¿no? En Puno, en Cusco, para modificarme de ese derecho minero que está en Cusco para estar en Puno, ¿no? Y por lo tanto, solicito evaluar el ligafón correctivo y que lo presento, ¿no? Y para que esto pueda ser elevado a ventanilla única, los de la DREN, ustedes ya toman conocimiento, ¿no? Ustedes ya saben, y a través del administrado se hacen las coordinaciones pertinentes con el profesional que está a cargo de ventanilla única. ¿Qué va a hacer ventanilla única? Ventanilla única va a habilitarles para que ustedes puedan subir ese igafón a ventanilla única. Porque ustedes saben de que no se puede subir un igafón de un minero que no está inscrito en una determinada región. Entonces ahí el ingeniero va a habilitarles para que puedan subir ese igafón y ustedes pueden evaluarlo. Ahora, terminado la evaluación de ese igafón y efectuado la verificación de campo, de lo cual ustedes han sacado un informe técnico y o legal, ¿no? Eso, lo más probable es que el minero les va a pedir para que eso lo presente ante el gobierno regional de Cusco, ¿no? Ustedes también podrían hacerlo de oficio, ¿no? Ante el pedido del administrado, pueda decirles, no, solicito que hagan una verificación de campo conforme a la norma tal, porque me estoy modificando de Cusco a Puno,
se hace para que se haga la verificación correspondiente. En este caso, ustedes también tienen que notificar al administrado, ¿no? A pesar de que Cusco también lo ha debido hacer, pero ustedes también independientemente no veo el motivo de por qué no lo podrían hacer, porque quien va a hacer la verificación, remitirle un comunicado al administrado o al titular de la concesión minera indicándole la fecha probable en donde van a ir y que conste que no es 10 hábiles que vayan a hacer la verificación de campo, por un lado, ¿no? Y por otro lado, ustedes van a evaluar el ligafón, ¿no? Entonces, de esto ustedes van a sacar 2 documentos. Uno, el informe técnico y o legal de la verificación de campo, y 2, la resolución de aprobación o desaprobación, que sé yo, del ligafón correctivo y preventivo, que se lo pueden entregar al titular minero o a pedido del titular, ustedes se lo pueden derivar o remitir de frente a la Dirección Regional de Energía y Minas de Cusco. Ok, Ahora sí gracias. se entiende, ¿no? Ya, bien. ¿Alguna otra pregunta? Ya, que ya hemos agotado todas las preguntas y no me sorprende porque ya estas son una de las varias capacitaciones que hemos hecho al respecto y de seguro que en el futuro vamos a seguir haciéndolo, ¿no? Para seguir deslindando dudas y podamos mejorar nuestro trabajo. De nuestra parte, muy agradecida, siempre es satisfactorio tener conversaciones con ustedes, al igual que con el ingeniero Víctor. Le pasamos con la licenciada Marta Rico para que ya podamos dar por finalizado nuestra capacitación. Gracias. Doctora, disculpe, una última consulta antes de terminar. Sí, a ver. El tema es justamente uno de los que tengo complicaciones, es en caso de que el terreno sea eriazo, ¿cómo se considera para que el minero llegue a tener ¿no? Lo que es acreditación de terreno superficial? Ya, a ver, a ver, partimos de la premisa, declaración jurada, que conste que no es cualquier cosa. Todas las declaraciones juradas se connota que es cierto que la afirmación que está haciendo la persona como declaración jurada es verdadero, ¿no? Porque eso está sujeto posteriormente a una fiscalización posterior. Entonces, si el minero dice, mira, estoy trabajando en un terreno que es eriazo y que encima es del Estado, entonces en ese caso va a presentar una declaración jurada. Dirá, yo tal, con DNI, identificado, inscrito en REINFO, en tal derecho minero, identificar o el área debidamente identificado con coordenadas. Entonces va a decir, es del Estado y es eriazo, con esa sola declaración ya estaría acreditando el área superficial, ¿ya? Ahora, si es que el minero no tiene esa certeza, lo que se sugiere es de que saque un certificado negativo de catastro de parte que se solicita a la SUNAR. SUNAR puede decir si esa área corresponde o no corresponde a una persona, ¿no? Entonces, si SUNAR dice que no hay ninguna inscripción de propiedad inscrita, entonces se entiende que debe ser del Estado, por un lado. Por otro lado, también hay que tener en cuenta lo siguiente. En los sectores rurales, mucha gente que tiene extensiones de terreno y no tienen título, y tampoco no están inscritos en registro. Eso no significa que no tenga propiedad. Entonces, puedan tener incluso un documento imperfecto o qué sé yo, o incluso no puedan tener nada, pero sin embargo son propietarios. Entonces ahí es una cuestión al minero que quiere presentar esa declaración jurada, que conste que lo que va a presentar está sujeto a fiscalización posterior y a fin de evitarse inconvenientes futuros, ¿no? Eso sería. Las regiones de Sandia, por ejemplo, las que son zonas de bastante vegetación, ¿eso cómo se consideraría?
si la actividad está en curso y ya hay un despeje del área boscosa, sobre el área que se está haciendo la actividad, sobre eso podría ser el polígono. Pero el área quiere decir de que lo quiere declarar como área eriaza, cuando en realidad hay vegetación, o sea, eso no es posible, ¿no? Entonces, decirle que cuando el minero vaya a presentar todos los requisitos, ahí hay que hacer una verificación previa antes de emitir la autorización de inicio y reinicio. Entonces ahí ustedes van a poder ver si efectivamente hubo o no hubo actividad o de qué data, ¿no? Pero si no, ahí también ustedes van a tener que informar eso, ¿no? El de que la declaración jurada por eriazo y porque es del Estado solamente opera justamente si es que cumple esa condición, ¿no? Ok, gracias, muy amable. ¿Ya? Muchísimas gracias a la doctora Roxana, al ingeniero Víctor por haber realizado la capacitación ahora y a todos, y por favor la lista con los nombres de todos los que han participado hoy día. Y como les comento, la siguiente capacitación que vamos a tener es sobre la participación de las entidades opinantes para lo que es las orientaciones de la evaluación del IGAFON. Entonces, oportunamente ya les estaremos haciendo llegar la convocatoria a través del director. Agradecerles a todos por su tiempo y hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias, que tengan buen día. Hasta luego.